Muy bien, continuando con esta serie de mini clases en el marco del curso de psicometría, vamos a hablar un poco sobre las mediciones psicológicas y las implicaciones que éstas representan. Nosotros constantemente estamos realizando mediciones, cuánto tiempo vamos a demorar en llegar a algún lugar, a qué distancia se encuentra un punto de otro, más o menos qué temperatura está haciendo, y este tipo de mediciones pues son objetivas. Finalmente nosotros tenemos una idea de lo que puede estar ocurriendo, de qué tan lejos puede estar, qué tanto tiempo me puede tomar, y estas mediciones yo finalmente aplico o utilizo un instrumento estandarizado, un instrumento que ya pues ha mostrado la fiabilidad y ha sido calibrado para realizar este tipo de mediciones, y finalmente yo puedo comprobar que efectivamente esto se encuentra a 5 kilómetros, está haciendo 28 grados o 25 grados de temperatura, etcétera. Sin embargo, para los fenómenos psicológicos tales como ansiedad, depresión, empatía, inteligencia, etcétera, pues estas mediciones son un poco más complejas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos acceder a elementos o a instrumentos que nos permitan realizar una medición directa de este tipo de fenómenos. Entonces, ¿cómo podemos medir fenómenos psicológicos? Ha sido aceptado desde hace algún tiempo la medición indirecta, ¿cierto? Nosotros lo que realizamos es una identificación y estudio teórico del fenómeno y definimos subunidades teóricas o dimensiones. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros finalmente dentro de, por ejemplo, la depresión, podemos encontrar múltiples elementos, podemos encontrar muchas conductas observables, como puede ser tristeza, como puede ser llanto, como puede ser incluso ideación suicida, etcétera, etcétera, etcétera. Y este tipo de conductas observables son las que nosotros vamos a medir. En la medida que estas conductas observables sean mayores o sean menores, nosotros podemos tener certeza que hay más presencia o menos presencia del fenómeno. Es decir, no estamos midiendo el fenómeno directamente, sino que estamos midiéndolo a través de las conductas observables que representan este fenómeno. Esto es, esto es posible a través del modelo representacional, que admite pues diferentes niveles de medición teniendo pues diferentes tipos de escala, como la nominal, que es básicamente asignarle un número a una respuesta, cuando las personas nos dicen casi siempre, algunas veces, casi nunca, ¿cierto? Nosotros le asignamos un número y si la pregunta es, ¿me siento triste todas las semanas o todos los días? Pues dependiendo de la respuesta, si me dice casi siempre, pues va a obtener un número mayor que si me dice casi nunca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el fenómeno está más presente en la persona que dice casi siempre. Entonces yo podía ponerle un número de 3, ¿sí? Asignarle un número de 3 a casi siempre y asignarle un número de 1 a pues, casi nunca, ¿cierto? Tenemos pues también valores ordinales, es decir, tenemos una serie ordenada digamos, de respuestas en donde también podemos asignarle un valor de 1, 2, 3 y 4, que son las escalas tipo Likert. Tenemos la intervalar, entonces entre un número y otro, y tenemos pues la proporcional, que sería pues la asignación de valores. También nosotros podemos utilizar pues distintos tipos de mediciones dependiendo de los ítems que construyamos, pero esto será tema para otra mini clase. Este modelo representacional, digamos que va en contravía o surge un poco en contraste con la concepción clásica proveniente de la física, de la biología, de las matemáticas, en donde allí los fenómenos eran objetivamente, digamos, observables y medibles de manera directa, ¿cierto? Y pues dentro de esta concepción clásica, pues lo único que se podía considerar una medición auténtica es solo cuando se miden variables cuantitativas utilizando escalas proporcionales o de razón, ¿sí? Es decir, valores numéricos, no valores nominales, no valores ordinales, etc. Entonces, estos modelos representacionales permitieron el desarrollo de una serie de pruebas y permitieron el desarrollo finalmente de lo que sería pues la psicometría, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo
o vamos a ejemplificar cómo sería o cómo es el proceso para identificar cuáles son estas conductas observables o qué es lo que nosotros medimos dentro de los fenómenos psicológicos, ¿sí? Nosotros dentro de cada fenómeno tenemos una gran cantidad de teorías, tenemos una gran cantidad de información académica, en donde pues es muy probable que encontremos definiciones distintas. Por ejemplo, si vamos a consultar sobre depresión, es muy probable que encontremos 3, 4, incluso 5 definiciones distintas de depresión. Si vamos a medir empatía, lo mismo. Si vamos a medir inteligencia, por ejemplo, podemos encontrar inteligencia de manera clásica, que es pues, la evaluación de procesos lógico-matemáticos, la lectura, la memoria, etcétera. O podemos encontrar, por ejemplo, una definición más reciente que incluye las inteligencias múltiples, que en este caso incluiría pues elementos musicales, kinestésicos, elementos personales, intrapersonales, interpersonales, etcétera. Entonces, dependiendo de la definición, pues va a depender también las conductas observables que yo identifique o que busque, ¿cierto? Después de esta revisión teórica, pues nos permite identificar eh, la función e interrelación de los comportamientos dentro de un constructo, ¿sí? Definir subunidades teóricas o dimensiones y convertirnos en expertos en el constructo. Bueno, expertos es una palabra bastante grande, pero sí en conocedores de lo que sería el fenómeno. Entonces, pensemos en un fenómeno en particular, en este caso, la depresión. La depresión es como un universo, ¿sí? Dentro de mi definición, yo puedo encontrar que cada estrella es una conducta observable. Dentro de esas conductas observables, pues pueden existir muchísimas, infinitas, podríamos decir. Tristeza, y dentro de la tristeza podemos encontrar llanto, podemos encontrar pues que la persona no quiere salir o relacionarse con otras personas, que la persona se aísla, etcétera. Pero también podemos encontrar, digamos que la persona no se siente suficiente para realizar ciertas tareas y también pues que la persona no está disfrutando de pues la comida o no está disfrutando de las actividades que antes disfrutaba hacer, ¿cierto? Y esto lo encontramos en completo desorden. Lo encontramos en este universo, ¿cierto? Todas estas conductas observables, pero están en completo desorden. Nuestra tarea finalmente es identificar cómo podemos agrupar todas estas conductas observables en distintas dimensiones o en distintos subelementos que pues veremos en distintas pruebas que ellos también lo agrupan en dimensiones. Así es más fácil evaluarlo, así es más fácil representar lo que sería la depresión. Entonces, para el ejemplo aquí, nosotros identificamos tres, bueno, cuatro dimensiones podrían ser, etcétera, pueden ser muchas más. Pero, por ejemplo, para baja autoestima, nosotros podemos encontrar que la persona no se siente útil, no se siente valiosa, considera que los demás son mejores que ella, ¿cierto? Y allí, a través de estas conductas observables, yo puedo generar preguntas, yo puedo decir, ¿se ha sentido útil la última semana? ¿Considera que los demás son mejores que yo? ¿O que los demás se les facilita las actividades que para mí se me dificultan? Ese tipo de preguntas pues nos van a representar los fenómenos o bueno, las conductas observables que finalmente son las que se conectan o las que nos permiten medir el fenómeno como tal, el fenómeno grande que sería la depresión. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, en anedonia, en donde la persona no quiere salir, no quiere hacer lo que hacía antes, no disfruta lo que antes le gustaba, no disfruta la comida, incluso deja de comer. En cuanto al sentimiento de tristeza, pues pueden ser llanto, puede ser que la persona duerma mucho, evitar a otras personas, etc. Todo esto va a estar agrupado en estas subdimensiones. Y dentro de estas subdimensiones, pues yo puedo generar una serie de preguntas. Pueden existir dimensiones más grandes que otras, es decir, que baja autoestima tenga más elementos que, por ejemplo, anedonia, y por eso pues la dimensión va a ser más grande y por eso también dentro de baja autoestima voy a tener más preguntas, ¿cierto? Finalmente, el cálculo o, bueno, la sumatoria de todos los resultados
nos va a representar si la persona presenta sintomatología depresiva o no. Es decir, y en términos muy sencillos, si la persona tiene más conductas observables asociadas a una dimensión que se vincula a la depresión, pues es más probable que tenga sintomatología depresiva a una persona que presenta o evidencia menos conductas observables. Lo mismo veremos en una prueba en donde nosotros podemos identificar que en una prueba que máximo pueden sacar 60 en depresión y la persona sacó 55, esta persona es más probable que tenga o que experimente conductas observables de depresión que una persona que saca 15, que saca 20, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la puntuación fue más alta, ya que yo identifiqué o calculé a través de las preguntas que generé las distintas conductas observables internas o incluidas, agrupadas dentro de una dimensión que finalmente responden a un fenómeno grande, general, que sería en este caso la depresión. De esta manera, nosotros logramos generar o bueno, proponer instrumentos que teóricamente son válidos, que apuntan directamente a la medición de un fenómeno psicológico y que finalmente nos permite establecer un posible diagnóstico o una posible visión, una posible medición de un fenómeno psicológico sin recurrir pues finalmente a una medición directa de la depresión, sino que se hace a través de estas conductas observables y a través de estas dimensiones que yo identifique. Esto ha sido todo por esta microclase. Espero les haya sido de interés y esto finalmente lo ampliaremos en la clase principal. Muchísimas gracias por su atención y que estén muy bien.